Guardián. Hoy queremos invitarles a leer el nuevo artículo que está en nuestro blog, en la página www.soyunguardian.com. Ahí van a encontrar nuestro blog con varios artículos que hemos compartido todo este tiempo y uno nuevo, el más reciente, que se llama 3 preguntas recurrentes que surgen al conocer que un hijo o hija ha sufrido abuso sexual. Las preguntas que vienen a la mente de papá, de mamá, de los cuidadores, cuando conocen que el hijo ha vivido abuso sexual, cuando se revela el hecho, son muchas. Sin embargo, hoy queremos compartirles estas 3 que para nosotros, en nuestra consejería, en nuestro acompañamiento psicológico, han sido las más recurrentes en los diferentes consejeros y psicólogos que trabajan junto a nosotros. Estas 3 preguntas son válidas, son importantes y no son las únicas. Así que cada uno puede tener sus preguntas y lo importante de esto es saber que deben conversar cada pregunta con el terapeuta que les acompaña. Nosotros siempre recomendamos que sea un especialista en el tema de abuso sexual para brindarles el acompañamiento más imponente, más importante para la sanidad. Estas 3 preguntas que vamos a compartirles son: 1. ¿Podrá olvidarlo? 2. ¿Cuál será su orientación sexual? Y 3. ¿Será un niño o una niña normal? Como les digo, todas las preguntas son válidas y aportan muchísimo en el tema de la intervención en la terapia. Lo que hoy vamos a compartirles no sustituye para nada una consulta familiar acompañada de un especialista, de un terapeuta. Para dar respuesta a estas 3 preguntas, vamos a ir en el orden que las mencioné. Lo primero, ¿podrá olvidarlo? El fin de la intervención de la terapia no es el olvido. No se recomienda ni es posible mantenerlo en el olvido, porque sería una negación, sería evadir el hecho y con eso tapar las consecuencias que se van a venir generando en la vida del niño y del adolescente si no tiene el acompañamiento necesario. Así que no podrá olvidarlo. Y siempre me gusta mostrar qué hay detrás de esta pregunta. Detrás de esta pregunta está el deseo genuino, en el mejor de los casos, de conocer si podrá sanarlo. Y la respuesta es sí. Cambiemos el podrá olvidarlo por podrá superarlo y la respuesta es sí. Papá, mamá, cuidadores, sepan que sí, la recuperación de un abuso sexual es un hecho. Requiere tiempo, requiere perseverancia, amor, protección y sí es posible. Detrás de esta pregunta, en el peor de los casos que nos ha tocado en el acompañamiento, es no dar el acompañamiento al niño o al adolescente. Creer que en la casa, entre la familia, se puede resolver, creer que no es necesario denunciar, creer que no es necesario ir a terapia, buscar un psicólogo especialista. Y lo importante es que esto, desde esta perspectiva, está totalmente lejos de brindarle la protección que tu hijo necesita. Así que lo que queremos transmitirte a través de esta pregunta es sí, puede superarlo y puede tener una vida plena cuando tú como papá, mamá, cuidador, haces tu rol de contención emocional, de acompañarlo en esta travesía en familia y brindarle la mayor esperanza. En la pregunta número 2 era: ¿cuál será su orientación sexual? Y detrás de esta pregunta, pues siempre hay que preguntar, pues, ¿de qué sexo estamos hablando cuando papá o mamá está contando estas dudas que tiene? Entonces, hay que saber, ¿es hombre o mujer? Porque siempre hay un miedo detrás de qué va a pasar ahora si lo abusó alguien del mismo sexo, si el agresor era del mismo sexo. Y lejos de empezar a pensar en cuál es la orientación sexual, deben saber que el abuso sexual altera y transgrede, daña otras áreas muy importantes, igual de importantes que la sexualidad. Y no es el punto clave de la terapia. En el artículo que les invitamos
a revisar, van a encontrar una investigación, compartimos sobre especialistas que hicieron una investigación en este tema de la orientación sexual, y no es relevante, no es lo más importante para trabajar en terapia. Lo más importante es que sepas que pueden despertarse o fobias o mayor curiosidad en lo sexual, y estar pendiente para saber acompañarle en cómo relacionarse con las personas del mismo sexo, cómo relacionarse con las personas del sexo opuesto, cómo relacionarse con otros niños adolescentes después de un abuso sexual, sin pensar únicamente en el área sexual. A medida que se va avanzando en la terapia, en el acompañamiento, pues vas a entender cuáles son las áreas que tu hijo, que tu hija necesita afianzar más, trabajar más para alcanzar la sanidad. Esta pregunta, desde el mejor lado que papá o mamá la puede hacer, está el deseo genuino de que sus hijos, su hija, pueda formar una familia feliz. Y claro que va a ser posible si la intervención es apropiada, si ustedes están allí para apoyarles. Y detrás de esta pregunta, lo más dañino que hemos conseguido es únicamente pensar en romper con patrones familiares, con algunas creencias que para la familia son importantes, y eso está muy lejos de brindar el acompañamiento que hoy el hijo o la hija necesita. Así que con esto queremos decirte una vez más que la intervención familiar individual para el niño, la niña, el adolescente es muy clave para saber cuáles son las áreas a trabajar de manera principal y hacer un plan de intervención junto a un terapeuta para trabajarlo en corto, mediano o largo plazo. Y como la pregunta número 3 es si será ahora un niño o una niña normal. Cuando me encuentro en consulta, en consejería con un papá o una mamá que me pregunta esto, siempre les pregunto a papá y a mamá, ¿qué es para ti tener un hijo normal? Y si pensamos en nuestras propias dificultades, en nuestra crianza, en nuestro tipo de padres, en la economía que teníamos cuando éramos niños, en cómo nos fue en el colegio, tanto académicamente o en relaciones, te pregunto, papá, mamá, ¿te consideras una persona normal? ¿Qué es ser normal para ti? Porque realmente la normalidad es muy subjetiva. Y lo que realmente importa es que cada niño, cada niña, cada adolescente pues se sienta en la plenitud de vivir lo que le corresponde, y no solamente vivirlo, sino atravesarlo para superar cualquier dificultad. El abuso sexual es como cualquier otro trauma que un niño pueda vivir en su infancia. Puede estar relacionado al bullying, como está tan actual hoy, puede estar relacionado a la pérdida de un familiar muy amado, de papá, de mamá, de un abuelo, una abuela, un tío, alguien tan cercano como mudarse de país. Entonces hay que darle la misma importancia, no exagerar el hecho, porque todo esto va a ser guiado por un especialista que va a hacer un plan para saber cómo ir trabajando, y realmente lo anormal, lo que está mal es que existan estos perversos en lo sexual, estos depravados sexuales, estas personas agresoras, es lo que está mal. Lo normal es que un hijo, una hija tenga la oportunidad plena, la confianza plena de ir a papá, de ir a mamá y encontrar un refugio, y encontrar que es entendido, encontrar que es protegido, encontrar respuestas de esperanza para decirle, hijo, hija, lo vamos a superar, hijo, hija, este dolor, esta vergüenza será pasajera, y vamos a estar contigo para acompañarte, y vamos a caminar juntos para sanar como una familia. Y esto es independientemente si papá o mamá están juntos como pareja. Papá y mamá deben estar juntos como padres para brindarles toda la contención que el hijo o la hija necesita. Y si alguno de los dos no está involucrado de manera cercana a ese hijo, igual tienes la posibilidad, mamá solas, papá solas, abuela, la figura de protección que está ahí junto a ese niño, niña, adolescente. Eres la clave para que pueda sanar, eres la clave para que
estas preguntas empiecen a salir en terapia y puedas tener la orientación adecuada. Cada pregunta es válida. Anota las preguntas que tú tienes de manera personal y llévalas ante el terapeuta para que te pueda guiar en este camino que sí que es difícil, pero es maravilloso porque te permite acercarte en medio del dolor a tu hijo, a tu hija, para brindarle y crear el papel que tú necesitas tener en la vida de tu hijo o tu hija. Es la clave para su sanidad. Y recuerden, visiten el blog, lean este artículo. Si tienen alguna duda que quieren que alguno de nuestros especialistas les puedan contestar, pueden dejarlo en nuestro directo, en nuestros mensajes, en los comentarios. Estamos para servirles y para hacer que la prevención llegue a cada hogar que nos pueda escuchar.